Bien, buenas tardes a todos los amigos a una nueva conferencia, charla de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Onyo Wanson. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de la saga, la psicología del trabajo interior. En este caso será psicología del trabajo interior, parte 3. Cerraremos entonces la trilogía de esta serie de conferencias. Más adelante, pues trataremos parcialmente sobre algún tema relacionado con el trabajo interior a nivel psicológico. Bien, vamos a hacer un breve repaso de las dos anteriores charlas en prácticamente 5 minutos para quizás la gente que no haya asistido a las dos primeras charlas, pues que se haga simplemente en 5 minutos una idea resumen pues, de las dos ponencias anteriores. En anteriores conferencias, pues para ser más exactos, como hemos comentado antes, Psicología del Trabajo Interior 1 y 2, hemos tratado distintos aspectos de orden psicológico en base a comprender mucho mejor la naturaleza del trabajo interno, como acabo de comentar, ¿verdad? Sus pormenores, obstáculos, alcances, realidades, etc. Es importante comprender el hecho de que, al igual que en las conferencias anteriormente aludidas, partimos pues, de una base para ubicar ciertas realidades acerca del funcionamiento de la máquina humana, su conformidad y psicología, al igual que ciertos aspectos relacionados con el autoengaño y otros mitos y supuestas realidades que no son tales, pues vamos a exponer esa especie de resumen, ¿verdad? Entonces, para recordar esos aspectos básicos de los que partimos, pues para acometer otras cuestiones que inicialmente he comentado que vamos a tratar hoy, pues vamos a pasar a continuación a detallar lo siguiente. Cobra importancia el aspecto científico de la enseñanza Rosacruz, el cual nos posibilita comprobar por nosotros mismos, sin intermediarios, eso es muy importante, todo lo que se afirma en la orden. El animal racional, equivocadamente llamado hombre, se encuentra consciencialmente dormido, por lo que lo primero que tiene que hacer o conocer alguien de sí mismo es precisamente su mecanicidad e inconsciencia, por lo que es lo mismo el sueño de su consciencia, el estado de animal racional totalmente dormido. La idea de que el hombre se encuentra dormido y que debe de despertar se encuentra en todas las tradiciones. La moderna psicología no puede dar solución al problema del sueño de la conciencia, ya que no la reconoce como tal. La idea de que el hombre es una máquina y no se conoce a sí mismo constituye otro aspecto que generalmente se pasa por alto. El hombre vive continuamente en el autoengaño con falsas ideas sobre sí mismo. Esto es muy importante. El animal racional no puede hacer, todo le sucede. Hacer es cuestión de conciencia y si la conciencia se encuentra dormida, esta obviamente está sujeta a limitaciones infranqueables, con la excepción de cuando se produce el despertar de la misma. El mayor error está convencido de que alguien puede hacer y que tiene control sobre la totalidad de su vida, pues constituye realmente una idea falsa. El hombre es una máquina. Todos sus hechos, acciones, palabras, pensamientos, convicciones, opiniones, hábitos son resultado de influencias exteriores. El animal racional es un trío de materia, energía y ego, tal como afirma el maestro Johansson. El ego mantiene aprisionada a la conciencia. El ego está conformado por miles y miles de yoes. El animal racional no posee yo permanente, cada momento es alguien distinto. Eso que se ha denominado como la fornicación, es decir, el derramamiento seminal, el orgasmo, etc., es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego. Fornicar implica orgasmo y derrame seminal, tal como acabamos de comentar. El alimento del Buddhata, el sustento de la conciencia, se halla en el enseminis, en la simiente, en nuestras aguas espermáticas, en lo que los alquimistas llamaban el mercurio, en las aguas puras de Amrita, en el néctar de la inmortalidad, en la ambrosía de los dioses, en el soma hindú, en el elixir de la vida taoísta, el cual emana de la roca de Jade, la roca sobre la que Jesucristo fundó su iglesia, la roca del sexo. No existe la evolución mecánica. La evolución es el resultado del esfuerzo consciente. La evolución del hombre es la evolución de su conciencia. La conciencia no puede evolucionar
de manera inconsciente. La evolución del hombre es la evolución de su voluntad, y la voluntad no puede evolucionar de manera involuntaria. La evolución del hombre es la evolución de su facultad de hacer, y hacer no puede ser resultado de cosas que suceden. La primera causa de esclavitud interior del hombre es su ignorancia y sobre todo la ignorancia de sí mismo. El hombre se compone de esencia y personalidad. La esencia es lo innato del hombre y la personalidad es lo adquirido y es hija de su tiempo. La transformación del hombre implica un nuevo nacimiento. El hombre puede nacer, pero para nacer primero ha de morir. Y para morir primero debe de despertar. Cuando el hombre despierta, puede morir. Cuando el hombre muere, puede nacer. La muerte se refiere, por supuesto, a su ego, a todos sus yoes. Ante todo, el hombre debe de dar cuenta de que el sueño en el que el hombre existe y vive no es un sueño normal, sino es hipnóptico. La clave que nos puede permitir empezar a desligarnos de la mecanicidad de los yoes es la clave del autorrecuerdo y de la autoobservación. Autoobservación y autorrecuerdo son imprescindibles para alcanzar el despertar de la conciencia. El yo no puede controlar el ego porque él mismo forma parte de él, se encuentra integrado en él. Quien puede y debe controlar al yo, al ego, es el Buda, la conciencia. El autorrecuerdo y la autoobservación íntima de uno mismo trae como consecuencia la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación. Una de las funciones conscienciales de la conciencia es precisamente eso que se llama la atención consciente. Quien aspira a despertar conciencia debe de trabajar con el fuego y el agua. Debe lograr la transmutación de su simiente divina. Pues bien, estos parámetros que configuran un resumen de las anteriores charlas constituyen la base de la que partimos para iniciar una verdadera transformación encaminada al despertar. Si no tenemos claro estas ideas, no podemos aspirar a nada, tan solo continuaremos permaneciendo en eso que es el autoengaño y en el sueño. Bien, existe algo muy importante que dificulta nuestro avance en lo referente al trabajo interior. Nos referimos a lo que hemos mencionado anteriormente, eso que se llama emociones negativas, de las cuales pues, hay bastantes tratados por parte de autores dedicados a la psicología transpersonal, de los cuales, bueno, se puede sacar cierto partido. Hay ideas muy positivas, hay ideas que nos pueden ayudar a vislumbrar todo ese mare magnum de emociones negativas que habitan en nuestro interior y que forman parte de nuestro ego, de nuestros yoes, etc. Por lo general, volvemos a reiterar la idea basada en que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que pensemos, cualquier cosa que sintamos, no nos recordamos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de que estamos presentes, de que somos conscientes, de que estamos aquí ahora. Realmente todo eso, todo lo que realmente pensamos que realmente desempeñamos en nuestra vida diaria, sucede. Sin embargo, debemos saber y comprender que con la intensificación de las correspondientes prácticas de transmutación alquímica de energía sexual y la perseverancia suficiente, podemos incrementar la vivencia de la división de la atención consciente en los tres aspectos mencionados: individualidad, acción y ubicación. Dicha práctica podemos acompañarla de la pronunciación interna del mantra OM con la cadencia de los latidos del corazón. Recordemos que las dos columnas torales de dicha práctica la constituyen el autorrecuerdo y la autoobservación. Si nos autorrecordamos más frecuentemente, empezamos a recordarnos en conexión con más ideas. La idea de conciencia, la idea del trabajo interno, la idea del despertar. Pero la cuestión es cómo volverse más despierto. Como diríamos, o mejor expresado, cómo podemos aprender a vivir más conscientemente y nos encontramos con el obstáculo precisamente de las emociones negativas. Y recordemos también que el término emociones negativas engloba y expresa pues todas las emociones relacionadas con la violencia, depresión, compasión de sí mismo, cólera, suspicacia, miedo, fastidio, aburrimiento, desconfianza, celos, por supuesto, derrotismo, autocompasión, inseguridades, multitud de miedos. De manera ordinaria, el autor, el escritor Uspensky afirma que uno acepta la expresión de estas emociones negativas como algo muy natural y a veces hay gente que las cree hasta necesarias. Muy a menudo la gente
eso lo llama sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con la sinceridad. Es simplemente un signo de debilidad en el hombre, un signo de mal genio y de incapacidad. Guarda para sí los motivos de queja. El hombre se da cuenta de esto cuando trata de oponérseles a esas emociones negativas y al hacerlo aprende otra lección. Se da cuenta de que a las manifestaciones mecánicas no basta con observarlas. Es necesario resistirse a ellas porque si no se las resiste, pues no puede observarlas. Aparecen de forma a veces tan rápida, tan habitual y tan imperceptiblemente, tan camufladamente en nuestra psiquis, que prácticamente es imposible notarlas, si no se hacen esfuerzos suficientes para crearles obstáculos. Continuando con las emociones negativas, existen muchas convicciones, prejuicios que hacen que muchas personas piensen que esas emociones negativas son necesarias y atribuidas a circunstancias, cuando en realidad esas emociones negativas están dentro de nosotros. Generalmente tienden a justificarse. Pensamos que están producidas por alguna causa externa y esa creencia hace que se acepten como algo inevitable y no se les oponga ningún obstáculo o limitación. Según precisamente Ouspensky, las emociones negativas están conectadas con la identificación. Identificarse con la identificación es un curioso estado en el cual el hombre pues, pasa más de la mitad de su vida. Se identifica prácticamente con todo, con lo que dice, con lo que siente, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que desea, con lo que no desea, con lo que le atrae, con lo que le repele. Todo lo absorbe y no puede separarse a sí mismo de la idea, del sentimiento o del objeto que observa. Esto quiere decir que en el estado de identificación el hombre es incapaz de ver imparcialmente el objeto de identificación. Es difícil encontrar una cosa, por pequeña que sea, con la cual el hombre pues, no se puede identificar. Al mismo tiempo, en estado de identificación, el hombre tiene aún pues, menos control sobre sus reacciones mecánicas que en cualquier otro momento. Las emociones negativas necesitan de la identificación. Si el hombre pudiera liberarse de la identificación, se liberaría de muchas manifestaciones inútiles y tontas. Según Ouspensky, la psicología moderna no encuentra ni rastro de esta comprensión relacionada con la identificación, las emociones negativas, relacionadas con la identificación, etc. Existen emociones negativas muy evidentes y otras quizás más sutiles. Y son sutiles, por ejemplo, la sospecha, los sentimientos heridos, el amor propio herido, etc. Bien, cuando alguien divide su atención en los tres aspectos que hemos comentado antes, individualidad, acción, ubicación, es decir, ejercitando el autorrecuerdo y la autoobservación, entonces nada que suceda en el exterior puede producir una emoción negativa en nosotros. A menudo consideramos a las emociones negativas demasiado poderosas y las tememos, pero esto no tiene que ser así. Continuamente las personas que nos rodean generan en nosotros simpatías y antipatías. Debemos aprender a ver lo positivo en los demás, aprender a pensar correctamente y apelar a lo que es la comprensión. De hecho, en el camino iniciático, el maestro Johansson afirma, cuando se refiere precisamente a lo duro que es el camino, el recorrido que la aspirante Rosa Cruz debe de realizar para la consecución de eso que se denomina la gran obra, insisto, el maestro Johansson afirma, debemos ser duros con nosotros mismos, pero debemos ser plenos de comprensión y tolerancia con la debilidad del prójimo. Bien, hay personas que se aferran a las emociones negativas y no trabajan adecuadamente sobre ellas. Si éstas encuentran vía libre para expresarse, pues se van a ir fortaleciendo más y más y van a ir creciendo y llegará un momento en que se complique mucho el hecho de poder controlar estas emociones negativas. Bien, vayamos a otro aspecto interesante. Nos referimos a eso que se llama la actitud. Nos referimos a lo que son las actitudes negativas o positivas.
La actitud correcta. Realmente la actitud correcta es necesaria para una correcta comprensión. Y esa actitud correcta es una actitud positiva, es una apertura de mente, es una situación receptiva hacia las ideas relacionadas precisamente con el conocimiento y con la enseñanza. Por eso, esa actitud positiva, esa actitud correcta de necesidad de comprender, de asimilar, de sentirse inquieto por unas nuevas ideas que precisamente no son de ordinaria circulación, pues es lo que se llama la actitud positiva que deberíamos de tener para realizar lo que es el trabajo. Tomar una actitud negativa con respecto al trabajo interior implica la nula capacidad de comprensión y asimilación de la enseñanza y la posibilidad de salir del estado de mecanicidad y sueño en el que se debate el animal racional. Bien, continuando un poco con el tema de las emociones negativas, una persona tóxica, es decir, alguien que siempre está encolarizada, furiosa, amiga de lo que son las disputas, venenosa, tiene que darse cuenta que ese estado continuo, esa manifestación continua de emociones negativas es incompatible con cualquier tipo de desarrollo. Lo desdichado es que dicha persona no es consciente de esta situación, porque no se ha autopercibido. No se autopercibe, es decir, no se autoobserva. No sabe ver ni ve su mal humor, su carácter difícil, su espíritu de crítica, sus antipatías, sus cóleras y así sucesivamente. Por el contrario, se ha forjado un retrato de sí misma en que se ve como una persona agradable y totalmente encantadora. Y esto es muy común. Por lo tanto, existe en ella una brecha en su conciencia de sí. Y dicha brecha solo puede ser llenada por una observación de sí mismo sincera y consciente, totalmente honesta. Cuando realmente conviene realizar una continua vivencia, como venimos afirmando continuamente, de la división de la atención consciente en esos tres aspectos ya mencionados, eso que denominamos en la orden de salud el IAU. Con la autoobservación vemos realmente, aprendemos a ver nuestra mecanicidad ante eventos externos. Es una importante tarea para empezar realmente a observar cuál es nuestra vida, aspirando a realmente empezar a vivir una vida consciente, con la práctica de la visión de la atención consciente, como luego veremos cuando hablemos de los 5 valores, explicaremos un poquito más y veremos una serie de sentencias del maestro en las diapositivas. Veremos que realmente si vivimos una vida pletórica de mecanicidad, para romper esa mecanicidad es necesario autorrecordarse y autoobservarse. Bien, esa importante tarea por la que vamos tomando conciencia de que nuestra psiquis tiene muchas aristas, pues es resultado precisamente de la autoobservación. Y esas aristas son los miles de yoes que nos dominan en cada momento y se expresan con multitud de matices, caretas, etc. Las emociones negativas, en particular, complican continuamente la vida, producen, desdichan las relaciones interpersonales. Si aprendemos a verlas y a impedir su manifestación, poseeremos un tesoro realmente de incalculable valor. Con respecto a una idea aproximada de lo que representa la psicología de cada uno de nosotros a lo largo de nuestra existencia, precisamente el maestro G alude a lo que él denomina fotografías mentales, tal como he comentado en lo que es el inicio de la charla. He relatado una serie de puntos entre los cuales estaban las fotografías mentales, tal como vemos ahora en la diapositiva. Bien, las fotografías mentales, es decir, el hombre debe de aprender a tomar fotografías mentales de sí mismo en diferentes momentos de su vida. Y ahora explicaremos a qué está encaminado esto y cuál es su finalidad. Debe tomar esas fotografías mentales de sí mismo a lo largo de distintos momentos de su vida y en diferentes estados emocionales. Y no fotografías de detalles, sino fotografías del conjunto, tal como él lo ve. En otras palabras, estas fotografías deben de contener simultáneamente todo lo que el hombre ve en sí mismo, en un momento dado. Emociones, humor, pensamientos, sensaciones,
posturas, movimientos, incluso tonos de voz, podemos observar que hay un hecho muy curioso, y es que dependiendo de la persona con la que nos relacionamos, muchas veces nos cambia el tono de voz. Son los propios yoes que tienen ya una configuración y se adaptan a una persona u otra. Es una cosa bastante curiosa. Decía, tonos de voz, expresiones faciales, etc. Si un hombre consigue captar momentos interesantes con estas fotografías, pronto tendrá un álbum con imágenes de sí mismo que, tomados en conjunto, demostrarán con toda claridad lo que es. Si las fotografías se toman bien y si hay un número suficiente de ellas, el hombre verá que el concepto usual que tiene de sí mismo, con el que ha vivido año tras año, está muy lejos de la realidad. En vez del hombre que quería ser, verá otro hombre completamente distinto. Ese otro hombre es él y al mismo tiempo no lo es. Es él como le conocen los demás, como las demás personas que le rodean, compañeros de trabajo, familiares, amigos, etc. Como él se imagina que es y como aparenta en sus acciones, palabras, etc. Pero no completamente como en realidad es. Ya que el hombre mismo sabe que hay muchas cosas reales, inventadas y artificiales en ese otro hombre que las personas conocen y a quien él mismo conoce. Y para comenzar la observación y el estudio de sí es preciso deslindarse de uno mismo y ser honesto con la autoobservación que alguien realiza y con las conclusiones realmente a las que tiene que llegar. Bien, por lo general, en lo que respecta a la decisión de empezar el trabajo interno que conduce al aspirante al despertar de la conciencia, esta decisión se plantea como un supremo objetivo. Sin embargo, el escritor Ouspensky afirma, por regla general, que las personas no conocen su objetivo. Yo, particularmente, he conocido varias personas que me han confesado que realmente no tienen ningún objetivo en la vida. No se les da bien absolutamente nada, no les gusta nada, simplemente se dejan arrastrar por este devenir de la vida, por esta horizontal, por este devenir demúrgico que nos arrastra a todos y punto, pero no se han planteado nunca realmente cuál es su objetivo. Bien, solo puede formularse el objetivo si uno ya conoce algo sobre su propia posición. Si un hombre no comprende su posición, todos sus objetivos serán imaginarios. De modo que es aconsejable reflexionar sobre el objetivo. ¿Qué pensó sobre él antes? Y cómo uno describiría lo que puede obtener y qué debe de tratar de obtener. Si alguien tiene un objetivo que puede esperar alcanzar, su trabajo será serio. Al comienzo, las personas ponen habitualmente ante sí objetivos abstractos y remotos. Al principio, el objetivo de una persona se parece a una luz que ve a lo lejos mientras camina de noche por una oscura carretera. Convierte a esa luz en su objetivo y va hacia ella. En el trayecto hacia ella ve otra luz entre él y la primera luz y tiende primero a ir a la luz más próxima y va hacia ella. Después de cierto tiempo ve una tercera luz de nuevo entre él y la luz más próxima y de nuevo se vuelve a dirigir a esta luz. Y así sucesivamente, en una espiral continua de desviar realmente su verdadero objetivo de su actividad diaria. Esto se repite varias veces hasta que al final el hombre ve la luz más cerca de él, esto es, el objetivo más próximo al que puede llegar desde donde está. El objetivo debe ser formulado, entendido y recordado claramente, y solo entonces es posible llegar a resultados. Si el objetivo se olvida, cada momento, ningún resultado es posible. El hombre que comprende su posición, ¿cómo puede formular su objetivo? Verá que el centro de gravedad de su posición está realmente en la situación de hombre totalmente dormido. Entonces, ¿cuál puede ser su objetivo? Pues obviamente su objetivo y su prioridad debe ser el despertar de la conciencia. Bien, los topes o amortiguadores. Los topes y amortiguadores son un concepto realmente bastante interesante y realmente se encuentran realmente en nuestra psiquis. Para el escritor Ouspensky, el concepto de amortiguador es muy interesante para entender el comportamiento psicológico del hombre mecánico. Estamos por lo general cada uno de nosotros llenos de contradicciones y dentro de nosotros hay algo que impide ver esas contradicciones. Son precisamente eso que se llaman los topes o amortiguadores. Dispositivos especiales de orden psicológico que nos impide ver la verdad sobre nosotros y sobre las cosas. Los amortiguadores nos dividen en una suerte de compartimentos a prueba de pensamientos. Podemos tener muchos deseos, intenciones y objetivos contradictorios y no vemos que son precisamente eso, son contradictorios, porque los amortiguadores
están entre ellos y nos impiden mirar de un compartimento al otro. Cuando usted está en un compartimento, piensa que este es el todo. Estos aparatos se llaman topes o amortiguadores porque, al igual que un vagón ferroviario, disminuyen los choques, pero en relación con la máquina humana. Son todavía algo más. Hacen imposible ver, de modo que también son anteojeras, como la que llevan ciertos animales. Las personas con amortiguadores fuertes nunca ven, pero si vieran cuán contradictorias son, pues serían incapaces de moverse porque no confiarían en sí mismas. He aquí por qué los amortiguadores son necesarios en la vida mecánica. Tales casos extremos significan desarrollo equivocado. Pero incluso en las personas corrientes hay siempre amortiguadores, profundamente escondidos. Ahora veremos algún ejemplo. Bien, en el caso de que por medio de la autoobservación y una seria y honesta reflexión alguien reconozca en sí mismo un amortiguador, a veces es necesario tomar un martillo para romperlo y a veces desaparece. Si se le arroja luz por los amortiguadores, no gustan de la luz como todos los yoes. Cuando los amortiguadores empiezan a desaparecer y se vuelven menos fuertes, la conciencia empieza a manifestarse en un contexto, por supuesto, en el que alguien vive los 5 valores que veremos más adelante. Los amortiguadores son difíciles de describir o definir. Son una serie de particiones en nosotros que nos impiden observarlos. Una persona puede tener actitudes emocionales diferentes hacia la misma cosa por la mañana, al mediodía y por la noche sin advertirlo. O en ciertas circunstancias una persona tiene una serie de opiniones, en otras circunstancias otra clase de opiniones, y los amortiguadores son paredes que están entre ellas. Por lo general, cada amortiguador se basa en alguna clase de presunción equivocada acerca de uno mismo, acerca de las propias capacidades, de los propios poderes, de las propias inclinaciones, del conocimiento, de lo que uno realmente sabe. De lo que uno sabe a lo que realmente sabe, pues realmente hay bastante distancia, eso es un amortiguador. Aparte de su ser, de su conciencia, etc. Las opiniones, prejuicios, las ideas preconcebidas realmente no son amortiguadores todavía, pero cuando se tornan muy firmes y siempre las mismas y siempre tienen la misma artimaña de ocultar las cosas de nuestra vista, se convierten en amortiguadores. Si las personas tienen alguna clase de actitud equivocada constante, basada en información equivocada, trabajo interior equivocado, emoción negativa, si siempre usan la misma clase de excusa, entonces están preparando los amortiguadores. Cuando un amortiguador se establece y permanece, complica realmente el proceso del despertar. Los amortiguadores pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, aquí ya vemos un ejemplo concreto. El señor Uspensky conoció a un hombre que tenía un amortiguador interesantísimo. Cada vez que hacía algo equivocado, afirmaba que lo hacía adrede, como una especie de experimento. Este es un muy buen ejemplo de lo que es un amortiguador, firmemente establecido. Otro hombre tenía un amortiguador basado en que nunca llegaba tarde, de modo que con este amortiguador realmente siempre llegaba tarde, pero nunca lo advertía, ni lo reconocía. Y realmente estaba convencido de que nunca llegaba tarde, aunque realmente llegaba tarde. Y si se le llamaba la atención, siempre se asombraba y afirmaba, ¿cómo pudo haber llegado tarde? Nunca llegó tarde. Pero un amortiguador toma a menudo la forma de una fuerte convicción. Por ejemplo, Uspensky afirma que conoció también un hombre que estaba convencido de que amaba a todos los hombres. En realidad no amaba a ninguno, pero sobre la base de este amortiguador estaba en libertad de ser tan desagradable como gustase. Eso es un amortiguador muy seguro y confiable. Por cierto, confiable para el propio ego, por supuesto. No podemos hacer todo sucede. Volvamos otra vez a esta idea y volvemos a relanzarla con otros matices y aspectos interesantes como son los siguientes. La idea de que no podemos hacer es importantísima y debemos volver a ella una y otra vez. Todo sucede, la gente no puede hacer nada. Desde el tiempo en que nacemos hasta el tiempo en que morimos, suceden y suceden cosas, acontecimientos, etcétera. Y nosotros pensamos que estamos haciendo, que todo lo planificamos y que todo realmente se cumple. Este es nuestro estado natural en la vida y hasta la mínima posibilidad de hacer algo pasa realmente por el despertar. Nunca realmente comenzaremos a estudiarnos mientras pensemos que podemos hacer. Esta es una de nuestras máximas ilusiones. Las cosas pequeñas también suceden de acuerdo a ciertas circunstancias. Afirma Uspensky
que uno piensa que controla hasta esas cosas pequeñas, pero en realidad ellas también suceden. No podemos hacer porque estamos dormidos. Las personas dormidas, realmente, ¿qué pueden hacer? Es necesario despertar. Cuando uno está despierto, entonces es cuando puede hacer. Pensamos que podemos tomar cierta decisión y actuar en consecuencia. En realidad, no estamos controlados por las decisiones internas, sino por las influencias externas. Si la decisión que nosotros llamamos interna corresponde o se corresponde a la influencia externa, lo haremos de otro modo y pensaremos realmente que nuestra pequeña decisión ha tenido éxito. La naturaleza nos hizo máquinas que actúan bajo influencias externas, pero con posibilidad de desarrollar nuestro propio motor, despertando del sueño y para despertar ese sueño provocado por la acción de los yoes, del ego, pues debemos de vivir con un modus operandi, que son esos 5 valores de los cuales hablaremos al final, que encaminan al aspirante sin ninguna duda al despertar. Pensemos o pongamos otro ejemplo. Alguien ayuda a, bueno, a lo que se llama un homeless, un pobre. Alguien le da una limosna. Si ayuda a un pobre, eso realmente sucede. Si alguien le quita a ese pobre lo poco que le queda, eso también sucede. Una persona le dará una moneda, otro le quitará la última moneda que tiene. Primero hay que entender el principio de que nadie puede realmente hacer nada. Si se observa y se piensa en las guerras, en las revoluciones, pues claramente se llega a la conclusión de que esta realmente sucede. Se debe tratar de encontrar un caso correcto para la observación, porque si se encuentra algo demasiado pequeño, pues no se verá el hecho de que realmente no podemos hacer y de que todo sucede. Las personas piensan que pueden hacer porque a veces hacen ciertos planes y a veces estos planes se cumplen. Pero esto solo significa que se introdujeron en cierta corriente de acontecimientos y las cosas sucedieron de modo que coincidieron con su plan. Cuando las cosas suceden de esa manera, pensamos que lo hicimos, que trazamos un plan y hicimos todo según ese plan. En realidad, eso no significa que eso lo hicimos adrede o a sabiendas, y eso no significa que uno pueda escoger una corriente de acontecimientos u otra corriente. Es tan solo un accidente. En toda clase de trabajo, en los negocios, en los viajes, a veces sucede que las cosas marchan tal como se había establecido, pero esto solo significa que en un momento dado, en un lugar dado, las cosas marcharon mecánicamente. En cierto sentido, nada más. Uno no quiere renunciar a la idea de que puede hacer. De modo que, aunque comprenda que las cosas suceden, uno encuentra siempre excusas como esto es un accidente, pero mañana será diferente. Todas nuestras vidas observamos cómo suceden las cosas, pero aún las explicamos como accidentes, como excepciones a la regla de que realmente podemos hacer cuando algo no se cumple. Olvidamos o no prestamos atención a todo lo que ocurre en nuestra vida realmente para llegar a esa conclusión que no podemos hacer. Siempre pensamos que a cada momento podemos hacer. Si vemos en nuestra vida un tiempo en el que tratamos de hacer algo y fracasamos, lo explicamos como un accidente, como una excepción. Si la misma situación se repite, pensaremos que somos capaces de hacer. Y si fracasamos de nuevo, entonces explicaremos el fracaso como de nuevo un accidente. Es muy útil reconocer nuestras vidas desde esta perspectiva. Si nos propusimos una cosa y sucedió algo diferente, si somos sinceros, veremos que realmente todo sucede. Pero si no somos sinceros, pensaremos que todo lo que planeamos, cuando se cumple, lo hace porque nosotros llevamos la corriente, tenemos el mando y realmente eso es una idea falsa. Bien, con respecto al trabajo interno, para el despertar de la conciencia y alcanzar la liberación final, es difícil y es complicado y duro. Realmente, por esa misma razón, no debemos de trabajar de acuerdo a nuestros esfuerzos, sino que debemos de ir más allá de nuestras fuerzas. Siempre debemos hacer más de lo que podemos. Si solo hacemos lo que es posible, permaneceremos donde estamos. Llegando al punto de la energía. La base de todo precisamente es la energía. La base para vivir la división de la atención consciente, la individualidad, acción y ubicación es la energía. El maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina y es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre.
La criatura humana llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos realmente en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. ¿Qué no haríamos, qué no llegaríamos a realizar en nosotros mismos si lográramos aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el Enseminis? Bien, esto afirma el maestro Johansson. El máximo desgaste energético, el máximo derroche de esa energía se produce precisamente en la fornicación, en la eyaculación y en el orgasmo. La única luz con la que podemos iluminarnos del camino de la verdad y de la vida radica en el sexo, en la simiente. En el enseminis, sigue afirmando el maestro Johansson, quien aspira a despertar conciencia debe de trabajar con el fuego y el agua. Debe de lograr la transmutación de su simiente divina y hacerla ascender convertida en luz y fuego a través de los nadis Ira y Pingala hasta que las corrientes solares y lunares hagan contacto en el chakra Muladhara para despertar a la divina serpiente ígnea de Kundalini. Sobre Kundalini hemos dedicado una conferencia entera a cómo se despierta la Divina Madre y la importancia que cobra para la eliminación del ego, de los yoes. Remitimos a los amigos a esa conferencia. El alimento del Buddhata, el sustento de la conciencia, se halla en el enseminis, en la simiente. Los fornicarios, aquellos que derraman del aceite sagrado, jamás lograrán encender las lámparas de su conciencia. La práctica de la división de la atención consciente es el medio por el cual podemos asimilar profundamente nuestra energía sexual transmutada para el despertar de la conciencia. Todo el trabajo interior para el despertar de la conciencia se basa en los 5 valores de la Rosa Cruz, que son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida implica precisamente el trabajo con las aguas, con la energía sexual. Aquí vemos una serie de grabados alquimistas que implican el trabajo en la alquimia. Simbólicamente siempre se habla de ciertos instrumentos alquimistas donde se encierra realmente la transmutación alquímica de la energía sexual. Y hablando de transmutación alquímica de energía sexual, nos encontramos que la transmutación tiene 3 aspectos y 3 modalidades. Transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar, para aquellas personas que todavía no tienen su pareja, el hombre que todavía no cuenta con su pareja femenina o la mujer que no cuenta con su pareja masculina, la transmutación sexual unipolar es absolutamente magnífica y se realiza realizando la práctica de sublimación de energía mediante la imaginación y el mantra, que puede ser el mantra S, mantra OM, etc. De esa manera hacemos ascender por los canales de transmutación Ida y Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón, lo que es las aguas espermáticas convertidas en energía crística u hojas. La transmutación bipolar la puede vivir ya la pareja, todavía sin contacto sexual. Como vemos en la imagen, se pueden tomar de las manos, o espalda contra espalda, o rodilla contra rodilla, y se establece lo que es un contacto bioelectromagnético de intercambio energético, en el cual se benefician ambos, y ahí, en esa práctica de transmutación bipolar, cada miembro de la pareja realiza la práctica de transmutación unipolar, pero unidos por las manos, insisto, por las rodillas, o teniendo contacto con la espalda. Digamos que es la antesala a lo que es la sagrada práctica del arcano solar. Y lo que es precisamente el arcano solar, el tercer tipo de transmutación, la transmutación integral, también llamada arcano solar, el arcano real, lo que es la magia sexual, el tantra blanco, luz vareta yoga, la magia sexual, realmente se produce una magnífica transmutación de la simiente donde no hay ni orgasmo ni derrame seminal, sino, insisto, una magnífica transmutación donde la pareja unida en esa cópula química, en esa famosa novena esfera, en esa fragua de Vulcano, trabajan transmutando su simiente para llevarla igualmente por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y posteriormente al templo corazón donde está el Buddhata o la conciencia, la cual se va alimentando esos átomos poderosos, esos átomos del Cristo que moran en la simiente y que le van a reforzar y poder dar la posibilidad de llegar a ese despertar. Bien, el valor de la muerte implica la muerte del ego. No,
la muerte del cuerpo físico, sino la muerte del ego. Obviamente estamos acostumbrados a vivir con las cadenas del ego y para empezar a liberarnos de esas cadenas debemos de hacer un magnífico control yoístico, un control del ego. Evitar la manifestación del ego implica que éste no se fortalezca, sino que se vaya debilitando, de tal manera que lo que se expresa a través de la máquina humana, generalmente a través del animal racional, es eso que es ego, son yoes. Si impedimos la manifestación de los yoes, si impedimos la manifestación del ego, entonces lo que intentamos hacer es invertir realmente el proceso. Es decir, si actualmente en el animal racional el ego tiene un rol activo porque se manifiesta continuamente, tenemos que conseguir que ese rol no sea activo sino pasivo. Y eso lo conseguimos con el control de las manifestaciones yoísticas. Nos sentimos violentos, no expresemos esa violencia. Nos sentimos con pereza, pues pongámonos en actividad. Nos sentimos lujuriosos, transmutemos nuestra simiente. Controlemos el ego y este se irá debilitando poco a poco. Ese será el principio de la muerte del ego. Y luego, posteriormente, cuando alcancemos, punto uno, el despertar de la conciencia y cuando realmente con la conciencia despierta, como consecuencia de las prácticas de magia sexual, despertemos Kundalini, entonces podremos empezar a eliminar los yoes con el fuego sagrado. No hay posibilidad de eliminar los yoes si no contamos con la espada de Excalibur, que se extrae de la famosa mítica piedra, que es la roca del sexo. Una vez que contamos con la Divina Madre, con la espada de Excalibur, con el fuego sagrado, con el azot de los alquimistas, podemos empezar a eliminar los yoes. Y pasamos a lo que es el valor de la libertad, de tal manera que nadie de nosotros somos libre porque estamos sometidos a las cadenas del ego. Vivimos en el sueño. La mente, totalmente egotizada, está continuamente generando realmente pensamientos, ideas, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, frustraciones, miedos, emociones negativas, un totum revolutum egoico que lo que produce en nosotros es un sueño continuo. Para empezar realmente a desligarnos del sueño y de la esclavitud precisamente del ego de la mente, empezamos o podemos empezar a vivir esto que venimos comentando no solo en esta charla, sino en charlas anteriores, que es la práctica de la división de la atención consciente en tres aspectos: individualidad, acción, ubicación. Las dos grandes columnas corales de la práctica de la división de la atención consciente se encuentran constituidas por el autorrecuerdo y la autoobservación. Por medio del autorrecuerdo nos autorrecordamos como conciencias. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos realmente? ¿Quién soy? Como individualidad. Intento autorrecordarme. Generalmente no nos autorrecordamos, como dice precisamente el maestro Johansson y también dice el maestro G y otros maestros. Toda nuestra atención en la vida diaria está sumida en el sueño, volcada hacia el exterior o hacia prácticamente el proceso de sueño en el que estamos inmersos. Debemos de autorrecordarnos quiénes somos en cada momento. Y una vez que nos autorrecordamos, extendemos nuestra atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, autoobservándonos. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder nuestra acción, extendemos mediante la autoobservación nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De esa manera logramos establecer un muro de contención, precisamente rompemos ese sueño, esa mecanicidad diaria, la manera de realizar todas nuestras actividades y empezamos a vivir realmente una vida consciente. Es la práctica de lo que se llama el IAU, es el valor de la libertad. El IAU OM, pues vivido constantemente, pues empezará realmente a posibilitarnos a realmente vivir una vida consciente. Y por último, y para terminar, el valor del amor y el valor de la sabiduría. El valor del amor implica, pues, amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos y darles lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza Rosacruz, la cual hemos recibido gratuitamente y siempre hemos de dar gratuitamente. Y por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Por eso, la voluntad del Padre, la prioridad de esa voluntad es despertar conciencia. En todo caso, teniendo la pretensión de hacer la voluntad del Padre, que es su obra, nosotros podemos poner nuestro granito de arena, que es nuestra vida entera dedicado precisamente a realizar esa gran obra, a despertar conciencia y, por supuesto, a acudir al Padre Madre en todo momento de nuestra vida, acudir a ellos en las prácticas, acudir a ellos en cualquier situación y, sobre todo, sentirles. Sentirles porque realmente están ahí, a nuestro lado, esperando que despertemos para poder realmente unirnos a ellos y una vez que atravesemos las tres montañas del sendero iniciático, podamos, por la voluntad del Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto.
Pues bien, muchas gracias a todos los amigos por su asistencia. Hoy era un día complicado, final de año, pero me gustaría darles un abrazo a todos, felicitarles el año, desearles lo mejor de corazón para el 2023. Vivamos todos la enseñanza y caminemos al despertar de la conciencia. Un año más de lucha para ese despertar y ojalá que este año nos traiga a todos paz interna, armonía y sobre todo, pues que la luz del amor nazca en nuestro corazón. Muchas gracias a todos.